Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Una vez más se confirma lo que decíamos, algo más que roces, ¿no?, entre la potencia imparable de la República Popular de China y el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no?, con su política megalómana. Todo lo que tenía lo consiguió comprándolo por ser multimillonario, eso sí se lo ganó de alguna manera u otra, ¿no? Pero manejar el territorio geopolítico, cuando además se tiene la responsabilidad del botón nuclear, no permite lujos como tomar las curvas en derrape, como estaba acostumbrado a hacer cuando se trataba de gobernar su emporio económico. De manera que una vez más lo que veníamos pronosticando lamentablemente se cumple, ¿no? El señor de la Casa Blanca, que es como un jumento en una cristalería, se enfrenta nada más que con este pequeñito enemigo, China, que además tiene toda la tecnología espacial y nuclear que le da la gana. Poco a poco lo fue consiguiendo, nadie le regaló nada a los chinos. Nunca olvido, ¿no?, la primera vez que fui a Hong Kong, Parque de los Ingleses, y un letrero que decía, en este orden, prohibido entrar con perros y con chinos. Tremendo letrero metálico colgado ahí. Yo decía, pero ¿y por qué permiten esto ustedes? Dice, para no olvidarlo, Walter, para no olvidarlo. Bueno, ahora los chinos son una potencia imparable. Y el señor de la Casa Blanca sigue pateando la cristalería con su megalomana actitud, creyendo que el mundo y la política internacional se puede manejar como él manejaba sus empresas. Así que vamos en un lindo curso de colisión, ¿no? Veamos esto. La presión extrema de Estados Unidos y el chantaje no funcionarán en China. Conferencia de prensa en pleno desarrollo. Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China, dice: hemos tomado nota de las observaciones relevantes hechas por los Estados Unidos y es irracional y extremadamente irresponsable que los Estados Unidos hayan provocado y mejorado, en lugar de bajarlas, las fricciones comerciales en todas partes, fuera de las consideraciones de la agenda política interna y sin escatimar esfuerzos para dañar los intereses de las empresas y los consumidores de la cadena de valor a escala global. Este es un esfuerzo típico de presión extrema y de chantaje, y eso no va a funcionar para nada en China. Gao Feng, tranquilo, sobrio, portavoz de la Cancillería china, dice: China ha reiterado una y otra vez que los requisitos previos para la consulta son la honestidad y mantener y cumplir las promesas, por lo que las dos partes no han hecho ningún contacto para reiniciar negociaciones. Bueno, la historia de fondo es que el esfuerzo típico de las presiones extremas y el chantaje de los Estados Unidos no funcionan con China. Lo reiteró y lo reiteró y lo reiteró Gao Feng del Ministerio de Comercio de China. El portavoz hizo esta declaración que estamos viendo en la conferencia de prensa cuando se le pidió que comentara sobre los preparativos de Estados Unidos para imponer aranceles adicionales sobre productos chinos por un valor de, oigan bien, $500.000 millones. Hemos notado todas las observaciones hechas por los Estados Unidos, dijo el vocero, y es irracional y es extremadamente irresponsable que los Estados Unidos hayan provocado, en lugar de mejorar las fricciones comerciales en todas partes, fuera de las consideraciones de la agenda política interna y sin escatimar esfuerzos para dañar los intereses de las empresas y consumidores en las cadenas de valor globales. Este es un esfuerzo típico de presión extrema y de chantaje. Y una vez más dijo, esto no va a funcionar para nada en China. Así las cosas, las acusaciones principales de Estados Unidos tergiversan los hechos, carecen de fundamento, dijo el ministro de Comercio chino, y ahora estamos con el vocero de la Cancillería, Gao Feng.
经济体和贸易伙伴。如果美欧能够通过对话协商。 La posición de China es coherente con el tema de que Estados Unidos inicie la investigación sobre China e imponga aranceles a las importaciones chinas a Estados Unidos. La acusación estadounidense sobre China de adoptar conductas desleales en términos de transferencia de tecnología, propiedad intelectual y políticas industriales no solo es falsa, está tergiversando los hechos y sin ningún fundamento. Vean el nivel del diálogo, ¿no? En este ping-pong de declaraciones. Luego, Gao Feng, portavoz de la Cancillería china, dijo: Me gustaría hacer hincapié en que desde que Estados Unidos inició su investigación 301 en China, la parte estadounidense no ha dejado de tomar diversas medidas para escalar las fricciones comerciales. Y además culpa a China por el punto muerto en las negociaciones entre ambas partes, evidentemente por sí mismo. Saben muy bien qué es lo que anda bien y lo que está mal, y saben que no es nuestra culpa. Las acusaciones de Estados Unidos contra China y el comportamiento desleal de las transferencias de tecnología, la propiedad intelectual y la innovación ha sido tergiversado en los hechos. Y Gao hizo las declaraciones de manera contundente. China espera que el acuerdo entre Estados Unidos se ajuste a las normas comerciales multilaterales. Sé que tenemos una mini cumbre. Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, también salió al encuentro de lo que está ocurriendo aquí. Xi Jinping, presidente chino, pide refuerzos para profundizar la asociación y la cooperación entre los países del BRICS. Xi Jinping ha dicho aquí: habrán notado que la 10ª cumbre de los BRICS, que se está llevando a cabo en Sudáfrica, ha hecho un llamado fuerte para oponerse al unilateralismo y al proteccionismo en nombre de los países en desarrollo y los mercados emergentes. Esperamos que los esfuerzos y las medidas adoptadas por los Estados Unidos y la Unión Europea podrán aceptar que no es necesario afectar las relaciones comerciales bilaterales. Presidente chino Xi Jinping pide esfuerzos para profundizar la asociación y la cooperación entre los países del BRICS. El primer ministro de la India también había usado la palabra aquí. Y Narendra Modi, acá la conferencia de los BRICS. Primer ministro de la India, Narendra Modi, presidente chino Xi Jinping, presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, presidente ruso Vladimir Putin, presidente brasileño Michel Temer, posando para la fotografía en grupo, y Xi Jinping, como presidente nada menos que de China, daba una declaración bastante interesante al término de esta foto de familia, como les suelen decir. Miren, este hombre de la seguridad, ¿no? Quédense ahí, no muevan una cámara, quédense tranquilos. Hasta ahí pueden llegar ustedes. Las demás eran las que estaban aquí oficialmente preparadas, ¿no? Todos los pesos pesados de la política internacional en esta tremenda cumbre. Y la apertura de la cumbre en curso en el Centro de Convenciones de Santong. Xi Jinping, primer mandatario de China, dijo: la marea de los tiempos está avanzando independientemente de la voluntad de las personas. Los países BRICS debemos, por lo tanto, tener una comprensión firme de la tendencia de nuestros tiempos, profundizar nuestra asociación estratégica y consolidar nuestro marco de cooperación que se basa en los principios económicos, políticos y de seguridad, además de la cooperación, e intercambios también de persona a persona. Сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком, трансграничной преступностью. Отмечу, что объединение занимает уникальное место в глобальной экономике. La marea de los tiempos está avanzando independientemente de la voluntad de las personas y debemos, por lo tanto, tener una comprensión firme de la tendencia de nuestros tiempos y profundizar nuestra asociación estratégica.
Y en ese sentido, cada uno de los grandes protagonistas ha estado en esta conferencia de prensa en progreso. La organización de la cumbre de BRICS líderes y delegados de los negocios de la BRICS, incluidos los miembros del Consejo de Negocios del Business Council, están presentes en la sesión de apertura de la cumbre que se espera sea uno de los esfuerzos concertados para revitalizar la agenda de industrialización a nivel planetario. Families belong together. Schools, not cages. Schools, not cages. Schools, not cages. Schools, not cages. I am a child. Families belong together. I am a child. Families belong together. Return them. Como ven, el hecho de los niños refugiados en Estados Unidos sigue molestando y levantando conciencias, y esta es una muestra de las protestas en Estados Unidos contra la política de Trump de separar a los niños de sus familias y tenerlos en la frontera. El Capitolio de los Estados Unidos también exigieron que se reuniera a las familias separadas, y las manifestaciones pacíficas son conspicuas, ¿no? Devuelvan a los niños el exterior del edificio y las oficinas del Senado, la oficina de policía y la solidaridad. Yo soy un niño y tengo derechos, ¿no? Los pósters diciendo yo soy un niño. Manifestantes dentro del edificio de las oficinas del senador Hart. Manifestaciones ante el Capitolio de los Estados Unidos exigieron a la administración Trump reunificar a miles de familias inmigrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México. Y esto horas antes de la fecha límite ordenada por la Corte para devolver a sus familias los niños mayores de 5 años. Las protestas organizadas por Families Belong Together. Las familias deben permanecer juntas. Los manifestantes, muchos de ellos niños pequeños, llenaron el edificio de la oficina del senador Hart, donde exhibieron carteles que decían «Soy un niño», cantando canciones de cuna, y se unieron a una sentada dentro del edificio. La bandera siria se levanta en Quneitra, en el lado sirio de los Altos del Golán. Banderas nacionales de Siria, banderas del partido Ba'ath, fuerzas pro-Assad, tomando fotos en la bandera nacional de Siria y la bandera de Ba'ath, en la subida en Quneitra. Bueno, la frontera israelí en las alturas del Golán, siempre un lugar donde hay tensión y dedos en el gatillo. Fuerzas israelíes manejando vehículos militares en las alturas del Golán en permanente patrullaje. Y esto, la situación creada por Israel en esta zona, ¿no? Vehículos que se mueven en el lado sirio, frontera israelí en las alturas del Golán. Las fuerzas de pro-Assad alzaron también la bandera siria en Quneitra el jueves 26 de julio, mientras el gobierno continuaba presionando para recuperar el control total de los estratégicos Altos del Golán sirio, territorio muy estratégico que limita con Israel y con Jordania. Mientras tanto, Estados Unidos y China se enfrentan en la Organización Mundial de Comercio por el papel del Estado en la economía china. Delegados que llegan a la reunión del Consejo en la sede de la Organización Mundial de Comercio, trabajadores chinos, dos embajadores representándolos, y Yang Shen, embajador de Estados Unidos, Denis Xi, hablando, reuniones del Consejo General en curso, la delegación de Estados Unidos está sentada en la mesa con Xi a la izquierda, escuchando, delegaciones chinas con Shang, escuchando también, reunión del Consejo General en pleno desarrollo aquí, tranquilidad ante las cámaras en este momento, ¿no? Pero la procesión va por dentro. Enviados chinos y estadounidenses presentaron visiones radicalmente diferentes sobre el modelo económico de China en la Organización Mundial de Comercio este jueves 26 de julio. Una elección entre la economía más proteccionista del mundo
y una historia de crecimiento que benefició a todos los países de una manera u otra. El embajador de Estados Unidos, Denis Shee, presentó un trabajo titulado Modelo Económico Disruptivo de China en la última reunión de la Organización Mundial de Comercio. Las tensiones se disparan una vez más cuando los habitantes de la Franja de Gaza, la legendaria y tristemente célebre Franja de Gaza, entierran a sus muertos y los quemados por las bombas incendiarias al sur de Israel. Palestinos llevando a sus muertos fuera de la morgue, hombres llorando, y cada actitud de llevar a los muertos en hombros es una nueva motivación para la rebeldía. Aquí se están violando muchas resoluciones de las Naciones Unidas. Saeb Erekat, líder palestino, dijo: condenamos estos ataques israelíes contra Gaza y apreciamos mucho que Egipto y los países árabes están haciendo para desescalar y desequilibrar esta situación. Bueno, el incendio es uno de los recursos habituales acá después de cada protesta, y en ese sentido se dijo: estamos en una campaña y esto implica un intercambio de golpes, pero al final de una prueba de voluntad veremos quién es el que trasciende. Estamos agotando los recursos que tenemos. Estamos en una campaña y esto implica un intercambio de golpes, pero al final una fuerza de buena voluntad. Estamos agotando todas las posibilidades, pero estamos muy decididos a defender las fronteras, nuestras fronteras. Haremos lo que sea necesario para mantener nuestra seguridad, no solo para las comunidades vecinas a Gaza, sino también para el Estado de Israel. Y hablando de Israel, Netanyahu, Bibi, Netanyahu llegando a la reunión y señala: estamos en una campaña. Esto implica un intercambio de golpes, pero al final es una prueba de fuerza de voluntad. Estamos agotando todas las posibilidades, pero estamos muy decididos a defender nuestras fronteras. Haremos lo que sea necesario para mantener nuestra seguridad, no solo la comunidad de vecinas a Gaza, sino también todo el Estado de Israel. Estamos en Irak. Principales fuerzas de gobierno sirio avanzan en la provincia de Quneitra y estamos en Siria. Rectifico. Tanque de gobierno sirio pasaba ante las cámaras, los edificios alterados. Hay sobrevuelos pese a la pésima visibilidad, con aviones jets para observar el territorio desde arriba y dar datos de inteligencia. Las consecuencias de los últimos ataques, las acciones militares, y el video muestra tanques del gobierno que se están moviendo en la zona, avión militar volando sobre sus cabezas, grandes columnas de humo que se elevan desde las aldeas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo el miércoles que las fuerzas del gobierno han logrado avanzar más y tomar control de pueblos y ciudades nuevas y estratégicas. El ejército sirio, respaldado por una campaña aérea rusa, ha estado presionando en los bordes de la provincia de Quneitra, luego de una ofensiva del mes pasado que derrocó a los rebeldes en la vecina provincia de Deraa, y que una vez contaron con el respaldo de Washington, de Jordania y de los estados del Golfo. Desde las alturas todo parece tranquilo, pero la procesión va por dentro, ¿no? La ofensiva ha restaurado el control del gobierno sirio sobre una franja del suroeste, territorio estratégico en la frontera entre Jordania e Israel. Vehículos militares en Irán se mueven en convoy, estaban estacionados en una zona a la espera de órdenes, y
Raya Rasul, portavoz del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, señalaba: las acciones militares aquí han estado en marcha desde hace un tiempo, centrándose en las áreas desde la provincia oriental de Diyala hasta la provincia de Kirkuk. Las acciones militares diseñadas para barrer a los extremistas en esta área todavía están en pleno desarrollo. Hemos ingresado a la segunda etapa para tomar el control de las áreas restantes. Los resultados de los combates y también los campos de refugiados, que son el último recurso donde se le da prioridad a los niños, la bandera del Estado Islámico, estructuras dañadas, vehículos militares y soldados en un área. Vean esto, ahí tienen a control remoto las cámaras para observar el teatro de operaciones en un dron. Oficiales de inteligencia del ejército que controlan estos vehículos aéreos no tripulados. Raya Rasul, del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, dice: permitiríamos que alguna zona segura para la gente, pero no para los terroristas, y no les permitiremos llevar a cabo ningún ataque terrorista. Mantendremos nuestras acciones militares en marcha en un esfuerzo por atraparlos. El Comando de Operaciones ha elegido ciertas áreas para que las tropas las barran. No haremos que la tierra se convierta en un hervidero de terrorismo, no lo permitiremos. Soldados en permanente observación, vehículos blindados en desplazamiento de patrulla permanentemente. Las acciones militares antiterroristas en el centro de Irak recientemente ingresaron en la segunda etapa para retornar a áreas restantes. Y más de 700 inmigrantes invaden la frontera entre Marruecos y Ceuta. Vean esto, ¿no? Con todos los alambres que impiden, porque uno puede cortarse con ese tipo de alambre especial, siguen adelante. La policía ayudaba a un migrante a salir de la cerca, luego migrantes que están arrastrados en la tierra por la policía española y tomados en la dirección del lado marroquí de la frontera, las cercas fronterizas a la zona norte y personal de emergencia que verifican el estado de salud de los inmigrantes y tratan de colaborar. Jóvenes migrantes celebran el CETI, el Centro de Inmigrantes, porque aquí al menos llegaron a un lugar donde tienen alguna esperanza, aunque no están ni remotamente donde quisieran estar ellos. Inmigrantes con manos sangrientas, sentados, empujados, lesionados. O sea, pasar por las alambradas significa a veces destrozarse las manos, ¿no? Y la policía llevando a los que necesitan atención médica a los hospitales. Pero estos al menos tienen alguna esperanza de haber llegado hasta aquí, lo cual no significa ninguna garantía de su futuro inmediato ni de su presente. Más de 700 personas tomaron por asalto la frontera fuertemente fortificada entre Marruecos y el enclave español de Ceuta el jueves 26 de julio, dijo la policía, en lo que las autoridades describieron como uno de los cruces más masivos y violentos de los últimos tiempos. La Cruz Roja dijo que había visto 592 migrantes, 132 habían sufrido lesiones y 11 tuvieron que ser llevados al hospital para recibir cuidados adicionales debido a heridas causadas por los alambres de púas, que tienen además de alambres de púas ciertas láminas que parecen navajas. Eso es otro tipo que acá no conocemos. Los medios españoles informaron que docenas de migrantes habían sido detenidos, que la policía española había llevado a algunos de ellos al lado marroquí. Y esta es una de las formas dramáticas. El presidente sirio Al-Assad dice que los cascos blancos son la máscara de Al-Qaeda y del Frente al-Nusra. El presidente sirio afirma que los miembros de la organización tienen dos opciones: de poner las armas o ser eliminados. El presidente sirio Bashar al-Assad asegura que la controvertida organización de los cascos blancos actúa en Siria y sirve de fachada a los grupos terroristas de Al-Qaeda y el Frente al-Nusra. En declaraciones a medios rusos, el mandatario sirio ha indicado que las actividades de los cascos blancos han rechazado de poner las armas y aprovechan la amnistía. Si no cumplen, serán eliminados como cualquier terrorista, informó la agencia RIA Novosti. Mientras tanto, Vladimir Putin y Trump, en un encuentro en Helsinki,
presidente Trump ha creado una tormenta dentro del establishment estadounidense con ramificaciones en todos los centros financieros del mundo. Desde el anuncio de su candidatura en 2015 se ha convertido en un dolor de cabeza, la bestia negra para el sector de la clase dominante que promueve la globalización como estrategia para consolidar su poder a escala mundial. Recientemente, en la cumbre entre Trump y el presidente Vladimir Putin de Rusia en Helsinki, se desató una histeria pocas veces vistas ante los círculos del poder de Estados Unidos. Antes de analizar la reunión con Putin, hay que recordar que Trump desconoció los tratados comerciales con sus aliados e introdujo la política de tolerancia cero en la frontera con México y le declaró la guerra comercial a China Popular y a Europa Occidental. El establishment estadounidense respondió sin misericordia con todos los medios a su alcance. Esto a todas luces es el típico clima creado por el energúmeno de la Casa Blanca que cree que puede manejar la política exterior de un país como Estados Unidos como si fuera manejando todas las empresas de su propiedad, donde todo el mundo tiene que decirle yes sir, porque él es el que firma las chequeras y las remuneraciones. Así no puede con esa política actuar en política exterior, nada menos que una potencia como Estados Unidos. Bueno, no veo en los 3 monitores satelitales que tengo a la vista nada que mejore lo que les hemos presentado hasta ahora o lo que tenemos previsto para el segundo bloque. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Te lo entrego en tiempo, Master. Exacto. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el jefe de gobierno francés tiene todavía algunas pelotas en el aire y se le han caído algunas, ¿no? Hay un tema que ha generado un costo político en lo que respecta a la política interna en Francia y verán por qué digo esto, pero además tenemos otros temas que hemos modificado para el segundo bloque para mantenernos siempre con la información de última hora. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y ya verán a qué me refiero. Después del tema del guardaespaldas que tuvo su costo político, un bañito de popularidad no le hace mal a nadie. Macron hace su primer viaje desde el escándalo del guardaespaldas. Aquí está en Bagnères de Bigorre, en Francia. El presidente francés saludando a la multitud. Macron dándose un baño de popularidad que le hace bastante falta en este momento. Y hay un residente francés, y aquí él dice, sigo siendo lo mismo, pero voy a dejar de hablar de eso, el asunto Benalla. Yo dije que tenía que decir y ahora voy a estar con la gente y no toco más el tema. Bueno, esa es una de las zonas donde no se iba a escapar de las preguntas. Lo reciben con canciones históricas y tradicionales de la región. Président du conseil départemental, messieurs les maires de Bagnères, de Bigorre et de Cers, régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, madame la sous-préfète, monsieur le président de l'université Paul Sabatier. Bueno, Emmanuel Macron dijo, sigo siendo y diciendo lo mismo. Voy a dejar hablar del asunto de Benalla. Ya dije que lo que tenía que decir, ahora voy a estar con la gente. No los escuché a los que quisieron hacer ruido con esto. Los periodistas estuvieron conmigo durante 45 minutos. No hubo de ninguna manera una actitud evasiva respecto a mis responsabilidades. Y acá, con todo el protocolo regional, le dan la bienvenida. Todo el mundo aprovecha para tomarse la foto con el primer mandatario nuevo. Y los líderes del movimiento democrático como François Bayrou y residentes del Consejo Regional de Occitania, en los Pirineos, y también la gente del Mediterráneo como Carol Belga junto a Macron, todos querían en esta oportunidad hacer presencia y hacer llegar su mensaje. Macron con los representantes regionales dice, y alguien, una persona no identificada, le dijo, bueno, aquí está en la famosa Benalla. No es todo un drama, usted es bienvenido, trataremos de que todo esto sea para bien de las regiones. Y otro hombre no identificado, después que estuvo con él, dijo, bueno, vino aquí muy amable, se refiere a la visita de Macron a
a los lugares turísticos de la zona. Se ha dado con su imperturbable sonrisa, pese a la situación difícil e interna en la política internacional y en la nacional, una idea de ventilarse un poco y salir de París, ¿no? Sujet, ce que je vois au travers des auditions que j'ai toutes suivies, c'est la remarquable intégrité de ceux qui, autour du président de la République, exercent les fonctions de l'État. Une intégrité... Líder del movimiento democrático dijo, uno de estos días tendré la oportunidad de hablar sobre el tema del asunto Benalla. Lo que he visto en la Comisión de Investigación, todo lo que he estado siguiendo, es la notable integridad de quienes rodean al presidente en el ejercicio de sus responsabilidades, del Estado. Es una integridad que descubrimos, interrogatorios después de interrogatorios para saber cosas que son sospechosas, pero que de alguna manera no han alterado la agenda oficial. La otra cosa es averiguar por qué salió todo esto. Quiero decir, por qué hubo esta explosión de poner en tela de juicio todo, acusaciones que no se basan en hechos sustanciales. Es decir, algunos tratan de demostrar que esto es una maniobra política contra el presidente y otros tratan de inflar el tema para ver si logran capitalizar en la política nacional la difícil situación por la que pasó el primer mandatario, ¿no? Bueno, Benalla saliendo después de todas las grandes recepciones aquí, y los bomberos proceden en incendios forestales mientras tanto, porque está bien difícil el clima y las consecuencias. La historia es que el presidente francés Emmanuel Macron dijo el 26 de julio que no tenía nada que agregar sobre el asunto del tema de su guardaespaldas. Los bomberos, les decía, preceden a los incendios forestales a 1 hora de la capital alemana. Estamos en Fichtenwalde, en Alemania, combates de incendios en los bosques y recién empieza la cosa. Bomberos aserrando árboles para crear una zona de control antes de que se propaguen de copa en copa, es decir, crear una zona neutra, cerrando los árboles y evitar que se propague, dependiendo del viento, además, estos enormes incendios. Camiones bombas, que ya es bastante hacerlos llegar hasta ahí, incendios de puente, y si se propagan con esa brisa fuerte, de árbol en árbol, esto va a ser incontrolable. Bomberos y camiones con las mangueras en el borde de la autopista, de lo más que pueden llegar en el bosque, y las autopistas, como ven, mínimamente transitadas y solo por vehículos oficiales, para evitar que la propagación de estos incendios con los fuertes vientos vaya a generar alguna tragedia que no puedan controlar. Esto en Lichtenwalde, en Alemania, dispositivos de helicópteros de la policía también, para tratar de coordinar desde el aire la enorme campaña. Los bomberos alemanes trabajaron para controlar un incendio forestal este jueves en el bosque de Fichtenwalde, y el incendio, a 1 hora de Berlín, cubrió 90 hectáreas de bosque y no sabían cómo pararlo, ¿no? Los bomberos que combaten las llamas se vieron obligados a cerrar la autopista A9, que se encuentra junto al bosque de Fichtenwalde y que provoca enormes desvíos de tráfico a lo largo de la ruta. A partir de las primeras horas de la tarde, el jefe de operaciones locales de bomberos dijo que el fuego todavía no había sido controlado del todo, pero por ahora parece que no había cruzado la autopista. Los servicios de bomberos dijeron que esperaban controlar el incendio, pero no pudieron darle al funcionario una información clara y explícita sobre cuándo iban a reaccionar, porque la dirección del viento puede estar cambiando y entonces lo que parecía controlado y a salvo puede tratarse de una nueva foco de incendio en áreas en las que todavía no han podido ni siquiera entrar. Por ahora, gran despliegue técnico, gran despliegue de personal especializado y, por supuesto, muchos vehículos adecuados para la circunstancia, ¿no? Las personas que viven en el área fueron advertidas de que podrían recibir en cualquier momento, si cambia el viento y empeoran las condiciones, la orden de evacuar. Esto lo estamos viendo con una cámara volante de control remoto, de las que están ahora absolutamente de moda como tecnología para observar desde el aire todos los eventos, desde manifestaciones hasta incendios brutales como este, ¿no? La cruz que ven desplazándose es el punto focal de esta
de este nuevo recurso aéreo. Vean esto es tremendo y esto recién comienza. El hecho es que la situación se complica. Cambiamos de latitud y de longitud. Chilenos asaltan la iglesia y exigen que el arzobispo renuncie por escándalo de descubrimiento de abuso sexual. Esto es realmente asqueroso, ¿no? El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, sale de la misa en Santiago, dentro de la catedral. Al final de la misa, rodeado por funcionarios de la iglesia protegiéndolo, contra una multitud de activistas cristianos católicos que demandan su renuncia. Los oficiales de la iglesia rodearon al obispo y a los sacerdotes, como activistas que son, y exigen la renuncia de todos estos involucrados en los asquerosos escándalos sexuales. Un hombre no identificado dice: de ti, de los sacerdotes, los consagrados, Dios va a pedir mucho más de ti que de nosotros los laicos. Si tienen vergüenza deben renunciar. Se te exige más que a nosotros los laicos, Señor. Más se le exige a ustedes que a nosotros los laicos. Y tiene mucha razón. Renuncien todos los obispos. La indignación es tremenda. Esto es brutal. El arzobispo Ezzati tiene que llegar prácticamente con escolta al altar de la catedral durante la misa. Los manifestantes dentro de la catedral sosteniendo letreros: todos los obispos son cómplices de los crímenes de violación, abuso y pedofilia. No más obispos corruptos, decía. En los primeros tiempos es paradigma de la iglesia de todos los tiempos. Hoy también. Habla Ricardo Ezzati, obispo de Santiago. De nuestro pecado, con la misma actitud de la iglesia del comienzo. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Este Señor renuncia. Tenemos que redimir muchos pecados y Él es un alto responsable. El personal consagrado tiene aún ante Dios muchas más responsabilidades, pero también ante el pueblo de Chile y ante los crímenes que han sido cometidos con los niños. Tienen que salir todos los obispos y el Papa tiene que nombrar a otras personas. Yo pasado me vaya a contar. Bueno, si alguna vez fue supremamente duro, Jesucristo fue cuando habló de aquellos que abusaban de los menores. Más vale atarse una piedra de molino al cuello y tirarse a lo profundo del mar, les dijo. Bueno, España lucha para hacer frente al aumento de las llegadas de inmigrantes y esta es la escena característica en Algeciras. Inmigrantes que se quedan a bordo de un barco en la costa, otros que han echado pie a tierra, la Guardia Costera, María Zambrano hacía alguna declaración acá, migrantes que están a bordo, migrantes que como pueden, se ubican en los buques de la Guardia Costera. Y es la patética realidad del cruce. Y esto viene de sus antiguas colonias en África, ¿no? Pero ahora que son un imperio que no tiene intereses absolutamente directos en aquellas áreas como en los tiempos en que se expandían y explotaban, ahora no quieren a los que dejaron atrás en su territorio. ¿Qué tal eso? Le acaba de desinflar un buque salvavidas. ¿Con qué le dio? ¿Con algún tremendo puñal o con un punzón? Esto de rebeldía, ¿no? Y aquí estamos con los guardacostas, migrantes sentados en el barco. Esa realidad es evidente que tiene que haber un reparto de esa responsabilidad de manera colectiva, conjunta entre todos los territorios de España y al mismo tiempo un toque de atención en Bruselas, que no se pueden quedar en palabras los avisos que se le den a los gobiernos que miren para otro lado y que dejen la responsabilidad para otros. ¿Quién lo dice? La presidenta regional de Andalucía, Susana Díaz. Marruecos, en origen. Un centro de deportes se instalan como refugios temporales para migrantes. La región sur de Andalucía, de España, tuvo problemas para hacer frente al reciente aumento de inmigrantes. 1.300 en los últimos 3 días, promoviendo al presidente regional para hacer un llamamiento a otras regiones españolas para que reciban migrantes y en Bruselas para hacer algo más para lograr que otros países de la Unión Europea cooperen.
Con España superando a Grecia e Italia como principal punto de entrada, los inmigrantes intentan hacer una nueva vida allí. España y Ecuador firman un acuerdo para luchar contra el crimen organizado. Entonces, en Madrid, primer ministro de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se saludan fuera del Palacio de la Moncloa. Como ustedes saben, Lenín Moreno se desplaza en silla de ruedas. Y esta es la bilateral entre Sánchez y Moreno. Hay que adelantar que Sánchez y Moreno suscriben un acuerdo de cooperación para luchar contra las delincuencias organizadas de tipo transnacional. Se permitió esta oportunidad de foto, pero nada de audio sobre lo que estaban tratando ahí en la bilateral. Bueno, el ministro de Exportación de España, Josep Borrell, ministro de Interior de España, Fernando Grande Marlaska, y ministra de Economía de España, Nadia Calvino, estaban presentes allí. Sánchez Moreno hablando cuando salen de la bilateral, se firman los acuerdos, y los oficiales de ambos gobiernos en la mesa de la firma antes de la mesa del almuerzo. El primer ministro español Pedro Sánchez y el presidente ecuatoriano Lenín Moreno firmaron el acuerdo de cooperación para luchar contra el crimen organizado transnacional, dijo el líder español en su cuenta de Twitter. Los líderes también hablaron sobre las relaciones bilaterales entre los dos países y la comunidad ecuatoriana en Madrid, que consta de unas 400.000 personas, la más grande de cualquier país latinoamericano en España. Moreno está en una visita de 2 días a España y anteriormente había estado de visita en el Reino Unido de Gran Bretaña. Y esta es la muy cuidada versión sin declaraciones, oportunidad para los camarógrafos, mucha sonrisa, mucha todo va bien. Mientras tanto, Fares Shahabi, primer ministro, dice, respaldado por el derribo israelí del avión sirio, ISIS lanzó una serie de ataques suicidas contra civiles en Suaida, matando a 38 civiles hasta el momento. ISIS opera bajo el mando directo del ejército israelí al otro lado de la frontera. Fuerte acusación esta, ¿no? Sobre este particular. Atentado en Siria, 144 muertos. Es otro dramático. 144 muertos, 68 niños y niñas, además de 120 sirios, evacuados de localidades asediadas, leales al régimen, murieron y cientos resultaron heridos en un atentado suicida. Al menos 68 eran niños. Es uno de los ataques más mortíferos en más de 6 años de guerra. Más de 120 sirios evacuados de la localidad asediadas, leales al gobierno, murieron y cientos resultaron heridos en un atentado suicida con una camioneta bomba perpetrado el sábado contra su convoy, uno de los ataques más mortíferos en más de 6 años de guerra. Lo que hemos recibido hasta ahora son solo las fotos y las compartimos con ustedes. De ellos, 68 eran niños, según un nuevo balance brindado ayer por la ONG. Y por otra parte, 9 de ellos, de los 126 muertos, eran habitantes de Fua Cafraya, las 2 localidades pro gobierno evacuadas, en tanto que el resto se trata de rebeldes que custodiaban los autobuses y eran trabajadores humanitarios. Bueno, atención a esto. No a los negocios con el apartheid. Senado de Irlanda prohíbe importación de productos israelíes provenientes de territorios palestinos ocupados. Esto se dio a conocer hoy a través de palestinalibre.org. Una de las consecuencias del tema nunca solucionado de lo que se vive en Tierra Santa, ¿no? Mientras tanto, Gamba CL, durante el gobierno de Piñera, aumentó la cesantía, la precarización laboral, los despidos masivos y creció un 56% la liquidación de empresa. Esta es la guerra de los nuevos métodos de comunicación, ¿no? No suficiente con el aumento de la cesantía, de la precarización laboral y de los despidos masivos. Un artículo de Radio Universidad de Chile reveló que más encima en los primeros 6 meses de 2018 creció en un 56% la liquidación de empresas y parte del artículo señala: preocupación está causando la seguidilla de empresas nacionales que se han declarado en quiebra estos últimos meses.
cooperativa cuenta: senadores buscan apurar proyectos que quitan nacionalidad por gracia a Ezzati. Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado buscará apurar discusión del proyecto que pretende quitar la nacionalidad por gracia al cardenal Ricardo Ezzati. Todo esto tras ser citado a declarar en calidad de imputado por encubrimiento del escandalazo de que hemos hablado, ¿no? La próxima semana intentará poner en tabla este proyecto que le quitaría la nacionalidad chilena que le fue concedida en 2006. El arzobispo de Santiago ha estado en este entredicho. Fundación Barrio Adentro, Barinas, la misión médica cubana en Venezuela, celebra como cada año el 26 de julio la fecha del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, hecho que cambió el rumbo de la historia de Cuba. Hemos estado en el cuartel Moncada histórico y este es algo que compartimos. Carabobo a robo a Inca oficial, acertadas y audaces medidas de Nicolás Maduro por Villa del Guerrero. ¿Por qué? Pone en contra la pared a quienes afirmaban que no se podía tomar parte de la reserva de petróleo para fortalecer las cuentas nacionales con impacto en las reservas internacionales. En ese sentido, hay felicitaciones y esto queremos compartirlo a nombre del equipo con todos ustedes y se trata de lo siguiente. Esto lo acabamos de recibir, ¿no? Cordial saludo. Desde la hermana República de Colombia le envío mis más afectuosos y calurosos abrazos. Soy politólogo y su programa es un importante insumo de información. Gracias por su enorme trabajo. Además, a mis estudiantes en varios grados les conmino a ver el programa Dossier, el cual analizamos en clase. Cristian Rodríguez, politólogo, Universidad Nacional de Colombia. Bueno, un fraterno abrazo para este querido televidente y a sus alumnos, y nos sentimos muy honrados de que este programa sirva como elemento educativo. El tema, si bien nos toca profundamente y lo agradecemos, tampoco es novedoso, porque puedo decir que en algunas instituciones civiles y militares también se promueve ver este programa y analizarlo. Y cuando no lo pueden hacer en directo, lo analizan la grabación. Así que honradísimos con esto, finalizamos así nuestro dossier y un fraterno abrazo a este pedagogo y a sus alumnos en la Hermana República de Colombia. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy, que ha sufrido los embates de la novedad. Mientras estábamos hablando de ustedes del primer bloque, estábamos modificando el segundo y sobre la marcha. Como quienes hablan no necesita de teleprompter ni de mucho texto. Aquí estaba leyendo el segundo texto, el segundo bloque a primera vista, como debe hacerlo un profesional si llega el caso. Así que más en caliente y más en pleno desarrollo estas noticias no se las pudimos dar. Nada de última hora en los monitores, así que cerramos aquí desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel TVN5 en el que me tocó comenzar con la información internacional, en el querido Cerro de la Charneca, Cerro Marín, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No me envíen información a Telesur, este programa no es de Telesur, este programa es de un servidor como productor nacional independiente y se origina en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, la cadena oficial del Estado venezolano. Si quieren el código internacional, Víctor Tango Víctor. Donde quiera que estén una vez más, un saludo de todo el equipo porque hemos recibido cosas emocionantes de ustedes. Para todos ustedes nuestro grito de guerra. Equipo, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Hay uno que desafinó y si estuviéramos en la academia no sale este fin de semana, pero no oí nada. Disponga usted de las cámaras, señor director.